Bueno, vengo a hablar del famoso tema del cine en España, sobre todo, que la taquilla ha bajado muchísimo, dicen que un 40, 50%, 60 incluso, la recaudación, todo se está yendo a la mierda, que el cine no funciona, y bueno, pues yo creo que sí, en general algo hay, ¿vale? El tema es que, pues eso, lo hablas con la gente y cada uno te da una opción, un porqué, pues el precio de las entradas. Yo creo que eso es lo que más dice la gente, el precio del cine, las plataformas de streaming también es algo que influye mucho. Hablan mucho de la mala educación en las salas, la gente comiendo y haciendo ruido y no sé qué. Yo eso tampoco lo he vivido tanto. Eso para mí son unas cosas menores. O sea, es verdad que si tú vas a una sala y te encuentras niños charlando, hablando, gritando, haciendo el tonto, pues te acabas yendo. Pero a mí eso es que no me ha pasado nunca. Y mira que llevo muchos años yendo al cine. Que alguno haya molestado un poco más, alguno atrás pues mueve un poco el pie, que alguno mastica un poco más fuerte. Pero vamos, como para irme no. Y entiendo que a veces los hay, pero que esos son casos muy puntuales, eso no es la norma. Entonces, eso no es lo que está cargándose el cine, ni mucho menos. Los estrenos de ahora, que a lo mejor no son tan buenos como los de antes, yo creo que tampoco es eso. O sea, es verdad que hay grandes sagas, pues el UCM está un poquito más flojo a lo mejor, DC ya no, o sea, ahora mismo pues tiene que volver a empezar, pero los últimos años han sido bastante catastróficos y en general pues no está pasando a lo mejor por el mejor momento de estrenos el cine en cuanto a películas, pero tampoco está pasando por uno malísimo, ni mucho menos. Yo creo que para mí, personalmente, lo más importante aquí son el precio y las plataformas de streaming, ¿vale? Y las plataformas de streaming en más de un sentido, ya no solo en el sentido de me quedo en casa y veo la película más a gusto, sino también en el sentido de, y ahora además las plataformas de streaming te estrenan las películas a los 3 meses, o 2 meses, o 4 de estrenas en cine. Eso antes no pasaba, tú antes tenías tu película del UCM, y luego ya saldría en Disney Plus más adelante, o bueno, en Disney Plus no, porque Disney Plus justo vino con la pandemia y era ese momento raro en el que el cine salía casi antes en plataforma que en cine, por así decir, ¿vale? Pero bueno, y la pandemia también influyó, para mi gusto. Yo creo que arrastramos cosas de todavía de la pandemia nos hizo quedarnos en casa, potenció mucho eso, mermó mucho el cine y ahora mismo pues nos hemos acomodado a eso. Entonces, volver atrás es complicado, porque hemos dado ese paso. Si no lo hubiésemos dado, si la pandemia no nos hubiese metido en casa y nos hubiese obligado a ello, yo estoy seguro de que ahora podría ir mejor o peor el cine, pero iría menos mal de lo que va. Porque la pandemia al final nos obligó, entre comillas, a cambiar nuestra forma de consumo, nos hemos adaptado a esa forma de consumo y ahora volver a adaptarnos a la antigua pues nos da pereza, nos cuesta o no queremos, ¿vale? Entonces la pandemia por un lado, las plataformas de streaming por otro, porque tienen muchos productos, mucha variedad. Al final tú pagas pues X cantidad al mes y tienes un montón de productos por ver, películas incluidas, películas a veces muy buenas. Entonces, ¿por qué ir al cine? Y luego sobre todo para mí está el tema del precio. O sea, comentaba esta mañana mi mujer que al parecer decían pues que el día, cuando se da el día este de la fiesta del cine, que las entradas están en plan a 3 euros, se llena. Y que había gente que decía, no, es que aunque si todos los días el cine costase 3 euros, no se llenaría tanto, se acabarían acostumbrando. Primero, no sé yo si es verdad. Y segundo, probad. O sea, es que realmente, no digo que pongáis las entradas a 3 euros, pero en vez de costar 10, 12, o ya en cines muy buenos, 14 euros, en plan, pues eso, con 3D y HD y no sé qué, no sé cuánto, si pusieran las entradas a 7, 8 euros, como estaban antes, a ver qué pasaba, porque yo creo que eso lo prueban y seguramente se encontrarían con que a lo mejor no recuperan a todo el público, porque es verdad que gente se ha acomodado, que gente ya quiere el streaming, que gente ya quiere su casa, pero sí que recuperarían aparte. O sea, para mí, siempre lo he comentado, el cine es una experiencia. Decía esta mañana mi mujer y tenía razón, el cine iba a desaparecer con la televisión, el cine iba a desaparecer con los VHS, el cine iba a desaparecer con internet, el cine iba a desaparecer con Netflix cuando salió y nunca ha desaparecido. No es tan fácil cargarse el cine, y la música lo mismo, iba a desaparecer con un montón de cosas y tampoco, y los libros de papel igual. Entonces el cine no va a desaparecer, pero va a tener que adaptarse al mercado. Y es un poco lo que le está pasando también al fútbol. El fútbol ahora tiene menos tirón y o se adapta o poco a poco se va a ir muriendo. Pues el cine igual, yo creo que tiene que adaptarse, no puede mantenerse como está, porque la sociedad de ahora consume de otra forma y no es esta. ¿Vale? Y es verdad que el cine, aparte de ir a ver una película, es un plan de estar con los amigos, de estar unas horas ahí relajado, comiendo unas palomitas. O sea, es un plan que muchas veces la gente iba al cine, sobre todo antes, ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo que cuando era más pequeño, tú ibas al cine y ahí elegías la película. O sea, tú no vas a ver tal película, tú ibas al cine porque querías ir al cine, como plan. Y luego la película la elegías después. Eso ya no se da. Eso ahora no pasa. Ahora mismo tú vas al cine para ver X película.
Entonces, tiene que ser una película muy buena, porque claro, ya te estás dejando 14 euros o 12 euros de la entrada, si con más palomitas o lo que sea, pues otros 10 euros más. Como vayas con familia, la pareja y un par de hijos, pues vete a los 50 euros fácil, ¿sabes? Entonces es un plan muy caro, sobre todo cuando vas en grupo. O sea, yo ahora, es verdad que suelo intentar coger ofertas, pues a través de esta página puedo sacar las entradas a 7 euros en lugar de 10 o 12, vale. Y palomitas, pues tal. Pero aún así, me dejo más de 15 euros en ir al cine, yo solo, ¿vale? Si quieres ir en grupo, es que es una barbaridad. Entonces, es un plan que tienes que mirar con lupa, ya no puedes hacerlo en general cuando quieras. El precio yo creo que es desorbitado. El precio es el principal lastre del cine. Y luego están las plataformas de streaming, que el problema que tiene las plataformas de streaming es que a lo mejor no influyen tanto como el precio, pero influyen en muchas cosas. Porque uno no va al cine porque tiene sus plataformas en casa y está en casa más a gusto. Pero a otro sí le gusta ir al cine por la experiencia, pero sabe que esa película te la van a sacar dentro de X días. O ahora ya en casa la gente tiene pantallas enormes, entonces la experiencia ya tampoco es tan distinta. Al final, las plataformas de streaming lo que están haciendo es evolucionar para que realmente a todo el mundo le compense más eso. Y luego, pues, un problema que tenía, yo me acuerdo que yo cuando era pequeño, mis padres, con 18 años, mis padres se divorciaron y yo iba los fines de semana, los viernes iba a casa de mi padre a ver una peli, íbamos al cine, y llegó un punto en el que dijimos, ¿para qué no vamos a gastar 20 y 30 euros en ir al cine, entre palomitas, entradas y demás, cuando por ese dinero podemos ir en aquella época al Vips que había allí, comprar una película incluso más barato y la vemos en casa tranquilamente y además la película luego yo me la quedaba? Es que al final cambiamos ese plan, y con las plataformas de streaming ya ni os cuento. Entonces, España es un país en el que se está notando más, vale, pues puede ser porque el poder adquisitivo sea menor, porque los precios sean más elevados, porque tengamos más costumbre de ver las cosas en casa, no lo sé. El caso está en que algo le está pasando al cine, mucho influyen esas dos cosas, y ahora viene una crisis de plataformas de streaming, yo creo, porque están todas subiendo mucho de precio y tal, poniendo anuncios, y bueno, yo creo que ahora ya la gente va a empezar también a quitarse de cosas y probablemente vuelva un poco la piratería, pero el tema está en que esto al cine no va a volver. O sea, no es que, pues como hay tanto conflicto con las plataformas de streaming, vuelvo al cine, no. Van a ir a buscarse otras formas de ver las cosas. El cine tiene que cambiar, y yo creo que eso sí que es fundamental. Y entre otras cosas tiene que cambiar en cuanto a precios, tiene que cambiar en cuanto a políticas, ofertas, promociones y demás, para que la gente realmente pueda ir, ¿vale?, fácilmente, y luego pues ofrecer algo más. O sea, porque ahora hay gente que hay veces que vas a unas salas que están hechas una mierda, te han cobrado 10 euros más las palomitas, la película no se oye bien, entonces, o sea, tienen que cuidar mucho que esté todo muy bien, además intentar dar unos precios un poquito más ajustados. Y ya de ahí a que la gente coja y diga, pues mira, ya esto me lo puedo permitir, y como la experiencia, o sea, solo por el hecho de la experiencia, vivirla en el cine y no en casa, voy a ir. O sea, porque realmente la experiencia del cine es distinta a verlo en casa. Y si te lo ocurres para que quiera la gente ir, van a poder acabar yendo. Pero es que tienes que conseguir que la gente prefiera eso, ¿vale? O sea, económicamente, al final es el salto. O sea, si esto económicamente me lo puedo permitir, a mí la experiencia me apetece más en el cine, ¿vale? Yo vería un partido del Madrid en el campo si fuese tan barato como verlo en casa, o un poquito más caro. Pero claro, si tengo que gastarme 70 o 100 euros en ir a ver un partido, pues me lo pienso mucho. Pues esto es lo mismo, con cantidades muy distintas, pero al final yo creo que el principal problema para mí es el precio, porque las plataformas de streaming al final, si el precio es ajustado y competitivo, pues acabas pudiendo ir.